Hola, muy buenos días. Mi nombre es Génesis Vivas y hoy les vengo a hablar sobre la historia de la fotografía. Vamos a comenzar para la época del Renacimiento, cuando se buscaba fijar la imagen a través de procedimientos mecánicos. Ya existían la pintura, ya existían los dibujos y ya se buscaba como que otro método donde pudiéramos transformar esos momentos, en esos recuerdos, esas memorias en algo fijo que pudiera perdurar por mucho tiempo. En un tiempo largo en la historia, Aristóteles estudió acerca de los métodos en los cuales la luz a través de un cuarto oscuro entraba y creaba la imagen como tal, y de sustancias que eran como sensibles a la luz. Otra de las personas que investigó esto fue Alzheimer. Los estudios que estas dos personas hicieron sirvieron para que más adelante Leonardo da Vinci terminara como la teoría de lo que era la cámara oscura y sacara como todo este estudio, toda esta descripción acerca de cómo funcionaba y de lo que era. Si bien ya teníamos como una idea de lo que era la cámara y ya teníamos algo con lo que podíamos fijar las memorias y todas las cosas que quisiéramos con un procedimiento mecánico, como lo explicaba anteriormente, y que quedaba ahí. Pero estos procesos eran muy bruscos, muy toscos y todavía no tenían esa perfección que logramos ahorita con las cámaras. Más adelante hubo una persona que después de haber tenido la cámara oscura decidió añadirle un lente de cristal, que sería lo que llamaríamos el primer lente que se utilizó en este tipo de cámaras. Sin embargo, había que repasar a mano todas estas imágenes que se producían, ya que, como había mencionado anteriormente, eran muy imperfectas. Entonces, al sacarlas con estas sustancias que eran sensibles a la luz, se sacaba como un negativo, digamos, y había que repasar a mano toda la imagen que se había creado. Después avanzamos y en 1725 el alemán Johann Heinrich descubrió unas sustancias sensibles o unas sales sensibles a la luz, pero nunca decidió utilizarlas en las cámaras oscuras porque estas en vez de emblanquecerse con la luz se ennegrecían. Es decir, y eran tan sensibles a la luz que mientras más luz incidiera en ellas, más negras se colocaban. No fue hasta que más adelante otra persona descubrió una sustancia llamada betún de Judea que esta emblanquecía en vez de ennegrecerse, y es de ahí como empieza a surgir lo que sería como tal los primeros fotógrafos que empezaron a utilizar este líquido para sacar imágenes. Más adelante conseguimos la primera fotografía más antigua del mundo, llamada point de view. Esta se lograba a través de todos los procesos explicados anteriormente, con placas de metal y sales fotosensibles y todos estos, hasta que se fueron uniendo todos estos experimentos, todas estas pruebas, y se creó finalmente la fotografía y la primera imagen que salió. Aparte, más adelante tenemos a Jacques Daguerre, que supo aprovecharse de esta invención y fue el padre de lo que llamamos el daguerrotipo, que fue un tipo de cámara, fue un tipo de proceso para sacar las fotografías. Y otro método, aparte de la daguerrotipia, llamada caliotipo. Este calotipo, al contrario de la daguerrotipia, se hizo muy famoso porque el hecho de que pudiera sacar muchas imágenes, muchas copias, de tantas copias como quisieras de la misma imagen, hizo que se hiciera muy popular y comercial, tanto a nivel político como social en aquella época. El daguerrotipo también se hizo muy popular por toda Europa y se expandió, pero fue este calotipo el que le dio otro paso a lo que sería la fotografía como en la época de los 60 se empezó a ver lo que eran las guerras, y la fotografía tomó una parte muy importante porque todo lo que veíamos en libros, en textos, estaba pasando a otro nivel visual, donde podíamos observar todo lo que estaba pasando alrededor del mundo. La fotografía se fue expandiendo y habían demasiados fotógrafos que tomaron fotos de sus gobernantes, de los países, de las guerras, de los eventos que pasaban, y se expandían a través de todo el mundo, y son fotografías históricas que aún tenemos y aún podemos apreciar.
la fotografía fue dando un paso de lo que hablábamos antes, donde teníamos que repasarlas a mano, a algo instantáneo, algo que tenías en un solo clic. Ya para la época de los 80 la fotografía se hizo más conocida y se utilizaba más y dio un giro más revolucionario. Llegó este señor llamado George Eastman y creó la primera cámara Kodak. Esta era una cámara cargada con un rollo llamado stripping de papel y era como la introducción a lo que era la fotografía para aficionados. Ya no solo necesitaba ser alguien en guerras o algún político o alguien profesional que le tomara fotos a este tipo de ocasiones, sino podías ser tú mismo por arte, por pasión, tomando fotos porque querías y necesitaba ser algo fácil de usar, fácil de vender, que fuera llamativo para las demás personas. Más adelante fuimos viendo muchos tipos de formatos en las cámaras, se fueron creando otro tipo de cámaras y salen a relucir lo que fueron las cámaras Leica, muy importantes para la historia de la fotografía, y se empezaron a ver otro tipo de sustancias y otro tipo de positivos y negativos para revelar la fotografía. Empezamos a ver una evolución en los equipos fotográficos y se empezó a disminuir el tiempo de exposición. Cuando antes se tenía que exponer para poder lograr ver una imagen de 30 a 45 minutos, empezamos a pasar a 2 o 3 minutos y ya más adelante era de 20 a 40 segundos. Se empieza a ver lo que era congelar el movimiento. Empezaron a utilizar la fotografía de otra manera porque descubrieron que ya en muy poco tiempo podías capturar el movimiento de algo. Se comenzó a utilizar la fotografía o a ver la fotografía de otra forma y empezamos a ver la fotografía en el ámbito social y en el ámbito comercial. Cuando ya la fotografía se hace algo, se convierte en un arte, se empieza a ver lo que es la manipulación de las imágenes también. Muchos piensan que el Photoshop y toda esta manipulación de fotos es algo nuevo o es algo muy actual, pero se viene viendo desde hace mucho tiempo lo que era la manipulación de las imágenes, incluso desde la guerra. También más adelante se convierte en una fotografía vanguardista. Empezamos a ver la fotografía de moda y la fotografía publicitaria y se empieza a dar otro enfoque totalmente distinto a ella. Ya era mucho más amplia, mucho más extensa y por ende se empieza a regar por todo el mundo también. Ya veíamos que el daguerrotipo se empezó a regar por Europa, por los Estados Unidos y así se fue expandiendo hasta que llegó también a Venezuela. Ya se sabía que la fotografía nació en Europa y se había extendido a otros países como Estados Unidos, se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y ya se había estado como expandiendo a lo social, lo comercial y lo publicitario. Pero llega a Venezuela en la época de Simón Bolívar, en el siglo XIX, donde llegaban ferrocarriles con fotógrafos a las haciendas cafetaleras ofreciendo este servicio. Llegaban ahí porque los dueños de estas tierras eran los únicos que tenían el suficiente dinero para pagar tales servicios. En Barquisimeto llega ya en el punto en el que no había suficientes pintores para hacer los retratos y en esa época se hacían muchas pinturas de retrato y la fotografía se comenzó a utilizar y comenzó a tumbar lo que era la pintura. Se empiezan a hacer retratos fotográficos y empezamos a ver la fotografía para congelar esas memorias. También pasa a algo más nostálgico, a algo más social, donde las personas empezaban a utilizarla por pasión o por profesión, pero de otras formas distintas fuera de lo político. Los especialistas como Francisco Camacho y Aguedo Parra señalan que ya para la época de 1906 se creó la primera exposición fotográfica agroindustrial en Barquisimeto. Es así como llegamos a la fotografía actual con un sinfín de cámaras, tanto reflex como digitales,
de rollo, fílmicas, entre otras, y tenemos un montón también de objetivos y lentes para convertir de la fotografía todo un arte. La fotografía pasó a ser algo para evocar y revivir momentos. La fotografía se convirtió en un arte y trascendió desde la época de la guerra y lo político hasta la moda y la vanguardia hoy en día.